Me da pena presentar nuestro tema, pero este tema también fue elegido por Dios para que hoy nosotros lo escucháramos. El título de este tema es ¿cómo rechazar al enemigo? Tenemos a Dios, Padre, y tenemos también un enemigo. ¿Cómo le decimos al enemigo? Satanás, demonio. No lo digan con miedo, díganlo con fuerza y con seguridad, con certeza de que sí. Luchamos con esas dos fuerzas, la fuerza del bien y la fuerza del mal. Y la fuerza del mal decimos que es Satanás. Tenemos las citas bíblicas donde podemos alimentarnos más del tema de hoy. Y en realidad vamos a darle, yo en el nombre de Jesús escribí este tema de hoy con bastante prisa. Ustedes después se alimentan más en la palabra. En Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 8, vamos a ver cómo dice la Escritura que tenemos un enemigo, que tenemos que rechazarlo y que tenemos que vencerlo. ¿Qué tenemos que hacer? Dice acá. Rechazarlo y vencerlo. Primero, reconocer que tenemos ese enemigo. Segundo, rechazarlo. Y por último, vencer a Satanás. Seamos sobrios y estemos vigilantes. Dice que estemos sobrios y vigilantes. ¿Qué significa? Una persona que no está sobria es una persona que está mareada bajo los efectos del alcohol o un vértigo, como una hermana dice que le está dando un vértigo. Ella no está sobria. No podemos estar vigilantes cuando no estamos con los pies puestos sobre la tierra, en nuestra realidad. ¿Ok? Sobrios y vigilantes. Porque nuestro enemigo, el diablo, anda rondando como león rugiente, dice la palabra, buscando a quien devorar. ¿Qué dice la palabra? Que anda buscando a quien devorar. Puede ser yo, puede ser tú, puede ser cualquiera que esté siendo devorado por el enemigo. Es un león rugiente, él no descansa. Por eso tenemos que estar sobrios, atentos, alerta, como los animales en la selva, para que no se lo coma el más sabio. Ellos están atentos para defenderse en el ataque del enemigo. Este enemigo no se mata con flechas como mataban los indios antes, se defendían con flechas. Tampoco lo matamos con tiros. Ese enemigo no se puede matar con tiros. Tampoco lo matamos con cuchillo. No lo podemos pullar con cuchillo, no. Ese enemigo no es de esos enemigos que conocemos en guerra. El enemigo que nos ataca es un enemigo invisible, que no descansa, pero nos dice que podemos resistirlo firmes en la fe. ¿Cómo podemos resistirlo? Firmes en la fe. Tenemos que rechazarlo firme en la fe. Y la fe no se compra en colmados, ni en tiendas, ni en supermercados. La fe no se compra. San Mateo dice cómo Jesús lo venció. No vamos a leer casi esos textos porque son muchos, pero este de San Mateo, para nosotros aprender cómo Jesús lo venció, sí lo vamos a leer. Dice, el Espíritu condujo a Jesús al desierto para que fuera tentado por el diablo. Un diablo atrevido tentó a Dios. Si tentó a Dios, a Jesús, que es Dios, no va a tentarnos a nosotros. Estamos más que tentados por Él.
Después de estar sin comer 40 días y 40 noches, al final Jesús sintió hambre. Entonces se le acercó el tentador y le dijo: si eres hijo de Dios, ordena a las piedras que se conviertan en pan. Imagínense ustedes que si es verdad que él era el Hijo de Dios, que convirtiera la piedra en pan. Y miren cómo Jesús lo venció. Pero Jesús les respondió: nosotros, al igual que Jesús, tenemos que tener respuesta para el diablo cuando nos está atacando. Y no está lejos, está cerca de nosotros. Jesús les respondió: dice la Escritura, el hombre no vive solamente de pan, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Después el diablo lo llevó a la ciudad santa y lo puso en la parte más alta, en la muralla del templo, y le dijo: si eres hijo de Dios, tírate de aquí abajo, pues la Escritura dice: Dios dará órdenes a tus ángeles y te llevará en sus manos para que tu pie no tropiecen en piedra alguna. Mentiroso. Él es tan mentiroso y astuto, conoce tanto las Escrituras, que le hablaba a Jesús con Escritura, con palabra de Dios. Entonces llevó el diablo a un monte muy alto, lo llevó a un monte muy alto y le mostró todas las naciones del mundo, con todas sus grandezas y sus maravillas, siendo Dios dueño de todo, siendo Dios dueño de todo. Y le dijo: te daré todo esto si te arrojas y me adoras. Diciéndole a Dios el diablo que lo adorara. Jesús le dijo: aléjate de mí, Satanás, porque dice la Escritura. Siempre Jesús también le decía y se defendía con la palabra de Dios. Dice la Escritura: adorarás al Señor tu Dios y a Él solo le servirá. Entonces lo dejó el diablo y se acercaron los ángeles a servirle. Palabra de Dios. Los ángeles a servirle a Dios, porque estaba siendo puesto en prueba Jesús. Entonces escuchamos este evangelio, pero nosotros tenemos que tener bien en claro cómo se defendió Jesús. ¿Qué hizo Jesús? Jesús no se defendió atento a él, ni privando en desafiante, no. Jesús se defendió con la palabra de Dios. Él le dice: está escrito que no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Si el Hijo de Dios usaba la palabra de Dios para defenderse del demonio en su boca, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Lo mismo. Nos usamos la boca más para maldecir que para bendecir. Lo mismo tenemos que hacer. Santiago, en el capítulo 4, versículo, el que no lee ni escudriña las Escrituras no puede rechazarlo, porque si están atrapados por el diablo, si nosotros no escudriñamos las Escrituras y estamos atrapados, no tenemos cómo salirnos del ataque. La Escritura dice que está buscando
a quien devorar. Y Pedro nos dice, estén vigilantes. Decíamos al comienzo que estemos sobrios. El mundo nos tiene acorralado, nos tiene drogado, las tantas cosas que hacemos, como decía la lectura de hoy, de María y Marta, que Marta, dice la palabra de Dios, que tenía 1000 cosas y tuvo a Dios en su casa y no lo adoró, porque su ceguera no la dejó ver. Santiago capítulo 4 versículo 7 nos advierte lo mismo. Sométanse pues a Dios y resistan al diablo, y el diablo huirá de ustedes. Sometiéndonos a Dios, no haciendo lo que me da la gana ni lo que yo quiera, es someterme a Dios. ¿Cómo yo sé lo que Dios quiere de mí? La palabra. La iglesia nos enseña, aquí nos hicieron una invitación ahorita, de que la iglesia nos está preparando para salir a evangelizar. Si yo quiero evangelizar, tengo que ir a las invitaciones que la iglesia nos hace para capacitarnos y prepararnos para evangelizar a las personas que conocemos que no vienen a la iglesia. ¿Por qué? Porque el diablo las está devorando. El diablo no se cansa de atacar, hay que saber resistirlo. ¿Cómo sabemos si estamos siendo atacados por el demonio? Bienvenida, hermana. ¿Cómo sabemos si estamos siendo atacados por el demonio? Primero, él nos ataca. Fíjense ustedes, es tan fácil saber. ¿Quién se atreve a decirme por dónde, cómo sabemos que él nos ataca y por dónde empiece a atacarnos primero? ¿Quién sabe por dónde el diablo nos ataca? Nuestra familia, nuestra familia, nuestros pensamientos. Yo digo que ataca primero lo más débil, la debilidad de nosotros. Romy dijo, ataca al pensamiento, me ataca a mí primero, en mis pensamientos.